Buenas noches, amigos, amigas, radioyentes y bienvenidos, iba a decir bienvenidos una vez más a... ¿Pero a qué? Porque, estamos en una noche muy atípica, una noche diría que, pues extremadamente extraordinaria y no va a ser la única, desde luego. Creo que todos sabemos de lo que estamos hablando ya. Y pues antes de decir de qué estamos hablando y en qué programa estamos, hay que dar paso a la otra pieza de esta serie de programas especiales que no es otro que Dani Rodríguez. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy buenas, Chema, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos separados a unos... no a mucho tampoco, porque nos encontramos en la misma ciudad, ¿verdad? Sí, así es, pero con cierta distancia impuesta por el Estado, ya que estamos viviendo un confinamiento, una cuarentena histórica en nuestros hogares debido a la enorme problemática sanitaria, social y seguramente dentro de unos meses económica. Y en fin, ese es el motivo por el que estamos aquí hoy reunidos virtualmente. Hemos tomado pues conciencia social, ¿no? No reunirnos hoy en ningún estudio de grabación ni nada, sino que a través de la distancia intentar un poco explicar y abordar, yo creo que desde la óptica civil, ya que aquí no somos ni técnicos, ni científicos, ni sanitarios, no podremos meternos en temas técnicos, pero sí dar un punto de vista, ¿no? de esta histórica situación en España. Ya te dejo, si quieres, aunque todos los oyentes lo sabrán, a que introduzcas un poco ese bicho, ¿no? Como muchos lo están llamando, este problema que ha invadido Europa, más concretamente España, y que ahora mismo, desde nuestra perspectiva, nos está cambiando totalmente los hábitos de vida, y con una incertidumbre, ¿no? De no saber hasta cuánto va a durar esto. Bueno, Dani, y por supuesto, amigos que estáis ahí al otro lado. De hecho, incluso Dani, tú y yo, ambos estamos en lados diferentes, pero unidos de una manera, gracias a la tecnología actual, sencilla por otra parte, al alcance de prácticamente todos los usuarios, hemos podido unirnos aquí, digamos, de manera, de manera por lo menos digital o, si lo queréis decir, hasta cierto punto virtual, para, para casi, diría que prácticamente improvisar una serie de lo que queremos que sea una serie de programas acerca de este COVID-19, de este coronavirus. Programas que, van a ser, tienen varias motivaciones, ¿no? Una, desde luego, es la de la información y otra yo creo que también es una, por qué no decirlo, también de una herramienta un poco de entretenimiento, ¿no? Todo lo que sirva para que, la gente se entretenga, que lo hablábamos hace un momento, por cierto, Dani, el tema de que, entendemos mucho y lo estamos padeciendo igualmente, el hastío, el aburrimiento, el no poder salir, el no deber salir a la calle, el intentar, guardar, digamos, mucho las distancias. Hay gente que se agobia más, hay gente que, lo pasa peor, pero también es verdad que estamos en una época, estamos en la era de la información, la era de la informática, y cualquiera de nosotros tiene miles de recursos de entretenimiento en casa, aparte de tareas que hacer, obviamente, trabajo atrasado, también muchos de nosotros. Así que, una de las intenciones, desde luego, improvisada es la del puro, aparte de la información, por supuesto, también el entretenimiento. Que sirva esto, pues, un poco de, de tiempo para estas personas que se quieran acercar a nuestro rinconcito. Que, por cierto, no sé si podríamos hacer una especie de encuesta o algo así, porque surgió esta problemática de cómo bautizar a este proyecto, que, a ver si va a ser todavía el comienzo de algo, ¿eh? Sí, sí, quién sabe, quién sabe. Desde luego, sí, como bien comentas, creo que un poco la función de esto es casi como aglutinar los datos o informaciones que a nivel ciudadanos nos están llegando, ¿no? Que bueno, todo aquel que quiera acercarse a este programa o serie de programas, porque un poco la idea es también ir como si fuese un diario de batalla, ¿no? El ver cómo día a día estamos viviendo pues este confinamiento al que ahora mismo estamos obligados, yo creo que legal y moralmente, a llevar para que este problema, esta infección, esta enfermedad no se propague más. Al fin y al cabo, ahora mismo el país está
totalmente paralizado a todos los niveles, y yo creo que debe estar así para encontrar una pronta solución a esto y volver a la cotidianidad. Pero como te decía, creo que bueno, quien se quiera acercar a esta charla, debate o a este cúmulo de informaciones o de impresiones que podamos estar teniendo hoy aquí, pues por supuesto su compañía virtual será bien recibida. Pero eso, la idea es hacer una serie de programas, a ver si es diario o bueno, o cada 2 días, 3, dependiendo un poco cómo vayan surgiendo los acontecimientos, ¿no? Pero en fin, yo, si quieres, Chema, te voy a decir ya, pues claro, es que estos programas también van a tener un problema, ¿no? Que en el momento en el que estén publicados ya van a estar desactualizados, como todo producto que es audiovisual que esté abordando el tema del coronavirus, el coronavirus más concretamente aquí a España, ¿no? Y lo Sí, último es que obvio, ya aquí se está comentando. la evolución de la información es totalmente constante y caótica, desde luego. Uh-huh. Sí, yo aquí ya tengo varios medios en el portátil, pues aquí accesibles, ¿no? Por bueno, cosas que puedan surgir durante el momento de la grabación, también por supuesto compartirlos. Pero mira, lo último que se dice ahora mismo es en un gráfico que publica un medio local, un medio de nuestra ciudad, de Gijón, El Comercio, y ya pone que España supera los 6.000 casos. Por la tarde andábamos creo que los 5.700 por ahí, y ahora mismo ya se superan los 6.000 casos y vuelve aquí a hacer, bueno, incidencia en que Madrid, Cataluña y País Vasco aglutinan la mayoría de esos 6.000. Desde luego, la capital, Madrid, ahora mismo es el mayor foco. Yo creo que ya uno de los mayores focos de Europa, si no el que más. Bueno, supongo que Italia todavía no tengo los datos a mano, pero seguirá siendo pues como el epicentro, ¿no? En Europa de todo esto. Sí, como fuente el Ministerio de Sanidad y Consejerías Autonómicas y las consejerías autonómicas, de las últimas cifras están hablando de exactamente 6.393 casos diagnosticados y lamentablemente aquí en España estamos hablando, por supuesto, 196 muertos. De estas cifras, como bien dices, 2.940, estamos hablando de prácticamente la mitad de ellas son en la capital, en Madrid, 133 muertos, cifra bastante preocupante. Y luego ya pasaríamos a País Vasco y Cataluña. País Vasco supera en número de fallecidos a Cataluña, tiene de hecho más del doble, 19 fallecidos, Cataluña 8, pero en número de diagnosticados, de infectados, bueno, diagnosticados, Cataluña supera, 715 por 522 de Euskadi. Y bueno, hay otra serie de, bueno, pues podríamos seguir la lista hasta acabar con todas las autonomías, pero bueno, al fin y al cabo es lo que decimos. Cifras generales superan ya los 6.400 prácticamente y de momento 196 fallecidos aquí en nuestro país. Sí, unas cifras, la verdad es que alarmantes, porque bueno, yo voy a coincidir en lo mismo, ¿no? Nosotros la perspectiva o punto de vista que vamos a aportar va a ser desde el ámbito civil, desde como simples ciudadanos que estamos viviendo esto, ¿no? Y que tenemos la maravillosa herramienta de Internet para acceder a la información y también maravillosa plataforma del podcasting un poco para compartirlos con todos aquellos que se quieran acercar. Y si te parece, bueno, no es nuestra intención tampoco alarmar de esto, porque creo que ya el propio país, los propios medios, creo que están jugando un papel importante en ello para dar una visión más o menos realista de lo que está pasando. Quizá los medios de comunicación estén fomentando este estado de histeria, ¿no?, que se está viviendo. Yo creo que es más culpable cierto sector de los ciudadanos, ¿no?, que están quizá concibiendo esto como una pandemia excesivamente mortal y peligrosa desde luego lo es, pero hay que tener en cuenta que, bueno, según dicen desde algunos ámbitos sanitarios, el coronavirus no es un virus o enfermedad excesivamente grave, ¿no? El problema es que hay cierto sector de la población de alto riesgo que lamentablemente es lo que está aumentando el número Es de que fallecidos, yo, ¿no? yo creo que actualmente, aunque es un tema que hablaremos, que será parte, digamos, bloque de este primer programa y supongo que de los siguientes, es que lo que está pasando yo lo veo bastante claro, ¿no? Que parece que tanto, o sea, que ambos extremos, es decir, aquellos que se han alarmado en exceso
y están haciendo verdaderas, casi te diría de verdad, canalladas, como el desabastecimiento total de los comercios, dejando sin ese tipo de productos al resto de personas que también lo necesitan, pero que son responsables, como la gente que pasa totalmente del tema y no ve esto como un peligro y pues bueno, toma una serie de riesgos que si solamente fueran riesgos para su salud, pues bueno, pues podrían hacer lo que les diera un poco la gana, aunque luego les fuera a atender otra persona, ¿no? Pero es que en este caso el ponerte tú en riesgo es poner en riesgo a todo el mundo. Entonces, al fin y al cabo, lo que llama mucho la atención son esos dos extremos que acaban siendo prácticamente lo mismo, igual de Ujú. devastadores, igual de negativos, y se queda en el medio como algo que parece casi invisible porque no llama la atención, pues en lo que quiero entender que es la mayoría de la población, que es la gente responsable que se está, hablando mal y pronto, fastidiando, quedándose en casa, perdiendo dinero, no pudiendo ir a trabajar, bien por responsabilidad, bien porque no se lo permiten las autoridades. Esto no es ningún tipo de queja, ni mucho menos. Yo creo que las cosas pues, se podrían haber hecho mejor, hay cosas muy criticables, pero entiendo que lo que se está haciendo ahora mismo es lo que tiene que ser, porque es una cosa que Mm. hay que frenar ya. O sea, es una cosa que tiene Sí. que ser ya, porque si no, esto es obvio, es que no hay que ser muy inteligente para comprenderlo, ¿no? Y esto lo saben los expertos en este tipo de materias, mucho más que nosotros, desde luego. Así que al fin y al cabo, los que quedan un poco invisibles, lo que te digo, es la gente que es responsable y que está haciendo lo que hay que hacer. Lo que no hacía falta que dijera ya, digamos, el gobierno, que dictaminase el gobierno, sino que el propio sentido común y la lógica y la falta de egoísmo ya decía que es lo que había que hacer, que es lógico. Sí, es que se ha establecido en la sociedad un estado psicológico del caos, ¿no? Es como ya a veces hablamos en privado, ¿no? Da la sensación de que un amplio sector de la población piensa que si das positivo en coronavirus, te vas a morir tú, se va a morir tu familia y luego va a venir sanidad a gasear tu casa, ¿no? Para desinfectar. Y en realidad es que no es así. Estamos hablando de un virus que presenta ciertos síntomas, muchos de ellos parece ser que similares a los de una gripe, incluso un resfriado común, incluso hay gente que está dando positivo y es, según se dice, insisto, el amplio porcentaje de los casos afirmativos en estos test de que están presentando leves síntomas o en algunos casos sin ni siquiera tenerlos, ¿no? Un proceso que se suele decir asintomático. Entonces, claro, podemos analizar ese caos que siente parte de la población. Ya hemos visto esa psicosis por el papel higiénico, esa psicosis por arrasar todos los supermercados sin importarte el que venga detrás, ¿no? Porque hay suministro para todos, pero claro, si tú piensas que va a venir el apocalipsis, pues te alimentas de este Es estado que, de es que vamos a histeria ver, y, y esto te es lo muy de llevas todo, lógica. ¿no? Permíteme simplemente nada, 20 segundos. A lo que estás hablando ahora mismo, que hemos citado antes, el tema de los suministros, esta gente que está haciendo acopio, no robando, digo, que está haciendo acopio de todo lo que puede, especialmente el tema Ujú. este totalmente sin sentido del papel higiénico. Bueno, mucha gente está yendo a hacer su compra normal y corriente como toda su vida, porque tiene que bajar a comprar algo para comer, y se está encontrando que no hay nada. O sea, de hecho, nosotros en casa la última compra, digamos, que se hizo fue casualmente el miércoles y ya el miércoles ya veías que no quedaba, o sea, que el papel higiénico estaba, las baldas, digamos, los estantes estaban vacíos. Ya el miércoles, lo que está pasando ahora, están, obviamente ahora con las redes sociales, en muchos grupos que tenemos, que en algunos estamos en común tú y yo, bueno, se están pasando vídeos, fotos, no de otros sitios, de aquí mismo, de nuestra ciudad, y es deleznable. O sea, es que estamos viendo cosas totalmente, sitios totalmente vacíos, aún sálvese quien pueda, y que es que además, claro, se está advirtiendo desde las autoridades, desde muchos sectores, se está advirtiendo de que hay suministro de sobra, que no va a pasar nada. Pero claro, no va a pasar nada si seguimos con un nivel de compra normal, como lo que Ujú. necesitamos. Si la gente hace caso omiso a esas indicaciones de que el suministro sigue totalmente de manera normal, como una situación habitual, sin este estado de alarma, pues claro, como esa gente hace caso omiso y el nivel de compra es extremo, o sea, el hacer Ujú. acopio como si fuera a haber una guerra de carácter nuclear y hubiera que llevarlo al búnker, pues obviamente va a haber problemas. Eso es lógico. Es decir, hay un Ujú. ritmo ahora mismo, es que esto no pasaba. Es decir, estamos viendo que en prácticamente todos los comercios las cosas están terminando.
luego se reponen, pero eso a nivel a una velocidad en la cual pues entiendo que la producción, los transportistas, que también son personas que tienen que ir a la carretera y echarse horas y cargar camiones, tendrán que hacer el triple de viajes, exponerse más si cabe al peligro, digamos, de un contagio, pues obviamente va a haber problemas. Es que es de lógica. Entonces entiendo que va a llegar un momento que va a ser muy impopular, pero que si esto sigue así va a tener que haber medidas en este sentido. De momento no las Sí. hay. Bueno, hay una serie de comercios que no pueden abrir, bueno, negocios, digamos, otros que sí, entre ellos son estos, que son los más conflictivos en ese sentido, los de alimentación y, bueno, pues productos de primera necesidad, de higiene, etcétera, grandes superficies, otros que son, bueno, comercios más pequeños. Y si esto no para, si esta gente no deja de hacer lo que está haciendo, que no es poca gente, por cierto, va a acabar habiendo, pues entiendo que por narices va a acabar habiendo una normativa de algún tipo de restricción por persona, como sea. No sé cómo se va a hacer, pero se va a tener que hacer desde luego, porque es que este es tremendo. O sea, Sí, sí, es curioso esto cuando tú comentabas ahora lo de que hiciste la compra el miércoles y bueno, ahora mismo estamos grabando esto un sábado por la noche, pero fíjate en cómo según evolucionaba la pasada semana, hubo una psicosis como creciente, ¿no? Yo creo que hay dos puntos y ya haciéndolo desde la óptica donde estamos, en Asturias. Digamos que yo creo que ya el miércoles ya se ve al enemigo venir, ¿no? Dice, uy, están subiendo los casos, especialmente en Madrid. Ya hay todo el tema del papel higiénico se originó, yo creo que allí, aquí en España, ¿no? Cuando a nosotros nos llegaban noticias al norte del país de que, bueno, que Madrid, que poco a poco parecía que entraba en una especie de caos colectivo, la gente yendo a los supermercados, no sé muy bien qué pensaban que iba a llegar, ¿no? Si los últimos días del planeta o qué, pero digamos que hubo una psicosis civil retroalimentada que empezó a potenciar todo esto, ¿no? Luego nos situamos en el jueves, en el que aquí el jueves por la tarde pasa algo, y es que desde el Principado suspenden los colegios, ¿no? Llega una medida que se había tomado en Madrid y, bueno, colegios, universidades, digamos, cualquier actividad docente presencial. Y yo creo que ahí la gente ya empieza a ser consciente de que España vive un estado de alarma que luego ya se oficiaría, ¿no? por las autoridades. Y ya el viernes, cuando creo que ya es el día en el que ya desde los medios se establece que el problema del coronavirus está en el país, va a haber que tomar medidas, va a haber que tomar muchísimas restricciones, ya se rumorea sobre la posibilidad de que prácticamente todos los negocios tengan que echar eso que se llama el cerrojazo, ¿no? Coloquialmente. Y llegamos al sábado, donde todo esto se hace oficial, ya a nivel nacional, se declara en diferido, ¿no? el viernes a última hora de que va a haber un estado de alarma propuesto por el gobierno, que hace escasas horas ya sería de forma oficial con la conferencia ante los medios del presidente Pedro Sánchez, pero claro, hoy hemos vivido un día absolutamente atípico, ¿no? Atípico porque se nos ha obligado a estar en nuestras casas, propuesta desde las redes sociales de que la gente no salga, ya los medios también se sumaron a ello. Hubo cierta conciencia un poco social de que por favor de que nadie salga a casa, que solo se salga a lo de primera necesidad, ¿no? Como pueda ser eso, farmacia, alimentación, etcétera. Y claro, no sé hasta qué punto ahora mismo el miedo al coronavirus es eso, ¿no? Un miedo al coronavirus. Creo que se debería tener más miedo o más respeto más bien al problema que conlleva el coronavirus, que no es el propio virus en sí, ¿no? Que es su rápida propagación. Y la rápida propagación provoca eso que ahora mismo las autoridades sanitarias temen, que no es el propio virus en sí, sino que el sistema no dé abasto con un contagio masivo, ¿no? Que es precisamente lo que se intenta evitar con todo esto. Que estemos recluidos en casa no es porque el mundo se esté acabando ahí fuera, sino porque es una medida necesaria para controlar el sistema,
para controlar los medios de los que dispone el Estado y que si todos somos un poco consecuentes con ello, fuera, insisto, de alarmismo desproporcionado, simplemente va a ser un estado en el que el país va a parar, nosotros vamos a estar en nuestras casas, no en búnkeres, ¿no? Como hemos visto en muchas películas, sino en nuestras casas, muchas de ellas con muchísimos medios a nuestro alcance, y que esto va a permitir que el sistema vaya un poco, pues, siendo suficiente con todo esto, ¿eh? Repito que, según se comenta desde los, digamos, las personalidades sanitarias, ya bien sea a través de ruedas de prensa, ya bien sea a través de conocidos que tenemos que se dedican a la profesión, y es que el coronavirus no tiene una excesiva gravedad como enfermedad, ¿no? Simplemente hay un grupo de riesgo que es al que hay que proteger. Son personas mayores o personas con dolencias, especialmente respiratorias, que puede hacer que este virus en sus cuerpos sea algo más letal de lo que debería ser normalmente. Pero, en fin, tenemos que ser también un poco conscientes de que el coronavirus tarde o temprano nos va a llegar a todos, ¿no? Y que va a ser la forma en la que nuestros cuerpos, nuestros organismos generen esos anticuerpos para combatir a él, y que dentro de un tiempo veamos algo normalizado, como pueda ser la gripe común, los resfriados, etcétera, ¿no? Entonces creo que se necesita algo que hayamos mencionado varias veces: conciencia social, con mantener un poco los pies en la tierra, tener tranquilidad, saber que esto va a pasar. Hay incertidumbre muchísima ahora, no sabemos si esto se va a prorrogar 15 días para los que está establecido el estado de alarma, si esto va a ser más tiempo, pero en fin, que hay que escapar un poco de este histerismo tan desmedido, y bueno, ser conscientes de que estamos ante un problema sanitario inédito, y lo de inédito es importante porque creo que todas estas actitudes totalmente desmedidas y en algunos casos deleznables de algún sector de la población, luego si quieres entraremos en algunas actitudes que hemos visto incluso aquí en nuestra ciudad, con ciertos bares que han hecho caso omiso a su obligación de no cerrar. Pero claro, pienso que todas esas actitudes bastante reprochables de cierta parte de la sociedad es precisamente por el miedo a lo desconocido, ¿no? Y también por la ignorancia a algo que no se ha vivido, ¿no? Creo que esas actitudes en los supermercados vienen porque esto no se ha vivido nunca y no se sabe lo que puede acarrear. Y creo que a poco que leas, a poco que te informes, a poco que analices las voces de los expertos, se sabe que esto, ¿vale?, es un problema sanitario que no se ha vivido, pero que se puede controlar, se puede solucionar. Y por otro lado tenemos esa otra parte de la sociedad que no está, o sea, que va hacia el otro extremo, ¿no? No da absolutamente ninguna importancia a esto, ¿no? Vale, sí, como es una simple gripe, pues me da igual que me contagien o no. Cuando hay una problemática real, ¿no? Que es ese factor de riesgo, o sea, ese sector de la población que es de riesgo, y ese factor de riesgo, ahora sí, de esa rápida propagación que puede generar muchos más problemas de los que ya tenemos. Sí, desde luego el peor aliado y el mayor enemigo de esta situación, bueno, son dos, que desde luego son el pasotismo, o sea, más que el pasotismo, la ignorancia y obviamente, como la base de todos los problemas, pues una vez más, el egoísmo. Por un lado, por otro, o la combinación de ambos. De lo que estábamos comentando, que comentas ahora, que comentábamos antes, sobre esos dos extremos, esas dos actitudes que parecen totalmente opuestas y que al fin y al cabo confluyen en un mismo punto, digamos, convergente, ¿no? Sobre lo que comentabas, mira, por ejemplo, he hecho unas anotaciones aquí de lo que estabas comentando a colación de algunas cosas. El tema de que el coronavirus nos va a llegar a todos, probablemente, y si no nos ha llegado ya. Se está estimando, se ha comentado ya en bastantes medios, la altísima probabilidad de que muchas de estas infecciones víricas, estas gripes, estos malestares bastante que parecían que eran bastante más pronunciados que los habituales de Uh -huh. finales de enero, principios de febrero aquí en España,
muy probablemente muchos de esos casos tenían que ver mucho con las primeras cepas del coronavirus que iban llegando. Yo entonaría en ese caso también el mea culpa porque yo estuve muy malo a principios de febrero. O sea, tuve una Ujú. semana horrorosa, especialmente un par de días, que bueno, pues nada, ya me tuve que enclaustrar en la cama. De hecho, hubo un día que estuve como 18, 19 horas seguidas en la cama. Tuve la suerte de no tener que trabajar en esos 2 días. Entonces lo aproveché y fue la única manera de quitarme eso, digamos, de encima. Estuve después renqueante y bueno, y fíjate, al final, a lo mejor, sabe Dios, igual era una gripe normal y corriente, lo que fuera, pero los síntomas eran los que eran. Y al parecer, mira, pues es lo que podría ser, desde luego. Y sí, de alguna manera u Ujú. otra nos llegará en mayor o menor medida. En cierto modo, igual probablemente es hasta mejor que nos toque de alguna manera, precisamente para generar una serie de anticuerpos Ujú. que son muy necesarios, desde luego. Y bueno, pues esto es una carrera hasta cierto punto contra el ojo. Es una cosa que obviamente hay que cortar ahora, que es lo que se está intentando hacer y por eso da una rabia extrema y unas sensaciones muy encontradas el ver una cantidad de ejemplos, porque además ahora ya, de hecho, vale solamente con mirar por la ventana, ya ves cosas que no tendrían que estar pasando, pero obviamente gracias a las redes sociales, que alguna cosa buena tienen, que puede que alguna cosa buena tengan, ahora hablaremos un poco de eso también, si quieres debatimos un poquito acerca de la actitud de la gente frente a las redes sociales y el uso de ellas. Pero claro, ahora nos llegan, decía que bueno, que con mirar por la ventana ya nos valía, es que ahora ya en nuestro móvil, a nuestro móvil ya nos llegan muchas ventanas, ya nos llega la visión desde muchas ventanas, de muchas actitudes totalmente deplorables por parte de gente que yo no quiero creer, o sea, no sé qué sería peor, desde luego, si que son extremadamente ignorantes o que son extremadamente egoístas. Porque todos tenemos ejemplos, de hecho estabas tú citando alguno que estuvimos comentando ayer, que fue bastante terrorífico, bueno, terrorífico y verdaderamente asqueroso por parte de algunos comercios de aquí de la ciudad, que por ingresarse pues unos poquitos euros más todavía de los que tienen, pues pondrían en peligro de primeras ya a todos sus trabajadores. Porque si lo piensas, los que van ahí, si son tan descerebrados como para ir a pasar la noche a un garito o a bailar pegado a cientos de personas, pues bueno, cada uno, en fin, en ese sentido, se podría decir que pueden ser libres. Pues no, es que no se es libre para eso, porque ahí vamos a otra problemática. La, la supuesta libertad, del libre albedrío de cada uno, como si los actos de cada uno no fueran a repercutir en la vida de otras personas. Estamos hablando de una cuestión, yo creo que comparable, por ejemplo, el tema de la alcoholemia y de las drogas en carretera, podría ser perfectamente. En este caso es una cosa que tiene la cosa de que como no lo veo, pues nada, si me contagio, ya, amigo, pero es que no seas tan tonto de creer que solo tú te vas a contagiar. Es decir, hay que estar muy alerta e intentar, cada uno tiene que intentar, lo primero, no contagiarse él para sobre todo no contagiar a más gente. Que esto no, Ujú. las enfermedades no se pasan de uno a otro, no es un corta y pega, de hecho es un copia y pega. Sí. Entonces, bueno, en las cabezas que no entren, pues aquí puede haber varios problemas, uno de ellos de total idiocia y otro que es en los más, son obviamente, y más graves, de un nivel de egoísmo extremo. Esas Sí. personas son las que luego se quejarán de determinadas cosas y se ponen malitos y luego no les pueden atender bien en urgencias porque están colapsadas. En fin, todo este tipo de estupideces, ¿no? Es como, lo hemos hablado muchas veces, pues no sé, como aquel que, es que me parece que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que es un símil bastante, bastante acertado. Ahora que hablábamos del tema de las carreteras y todo esto, es como el ejemplo de una persona que se cree muy guay o se cree, no sé si un buen samaritano, porque la cabeza no le da para más, al darle las largas a un coche que viene de frente, porque él ha visto que hay una patrulla de la Guardia Civil de tráfico, pues, bueno, pues controlando, digamos, haciendo un control de alcoholemia, por ejemplo. Entonces cree que lo más guay y lo más lógico es avisar a un coche, además de sabe Dios quién, para Sí. que, oye, no te vayas a meter. Con lo que básicamente tú a quien estás avisando es a un potencial borracho o a un potencial Sí. drogado. Es que es tremendo, porque si yo voy normal y sereno como tengo que ir, si voy conduciendo, a mí me da igual que me paren. Yo me paro, buenas noches, soplo, cero, buenas noches, hasta luego. Ujú. Y lo agradezco. Y lo agradezco y bastantes pocos hay. Tendría que haber Sí. muchísimos más o muchas más medidas de prevención en este sentido. Unas multas extremas, retiradas de carnet, de todo. O sea, que no pudiera esa persona ni tocar un coche. Pero la realidad es que eso no pasa. Entonces, claro, el mismo, a lo que voy, el mismo que se cree muy guay
o incluso agradece que le den las luces para avisarle de que hay un control, y entonces como va un poco borrachín, pues se evita una multita. Ese mismo se quejaría muchísimo si pues una persona, un borracho, mata a su mujer o atropella a su padre o a él mismo y lo deja inválido. Entonces es que son cosas totalmente incongruentes. Más que un nivel de idiocia extremo, como decimos antes, yo creo que es todo fruto del maldito egoísmo. Es decir, como a mí no me toca, yo hago lo que me da la gana, pero el día que me toque me voy a quejar. Ujú. Y así se mueve una gran parte del mundo, pero lo que decimos, yo quiero creer de verdad que es que estos casos que nos hacen hervir la sangre realmente, porque además son bastantes, pues que son los casos de estos dos extremos que decimos que se tocan, el del pasotismo total y el de la histeria y que van ligados ambos al maldito egoísmo, son pues esos dos puntos que parecen equidistantes, pero que son convergentes y que son dos caras de un mismo problema, es decir, Sí. y que lo que hacen es silenciar o tapar, digamos, a la gente responsable, entre la que creo que entre la que nos metemos nosotros mismos, que están Ujú. haciendo lo que hay que hacer, y punto. Y Sí, además lo que hay que hacer en base a la lógica. Luego habrá sí. unas medidas que entiendo que puede que sean cada vez más estrictas, más Sí, duras, o menos quizá no, llevaderas, pero, según la o a lo evolución, mejor, quién claro, o a lo mejor va sabe, mejor. Pero de hecho, si van, son no se más sabe. estrictas, muy probablemente lo serán porque sigue habiendo gente que no hace las cosas como hay que hacerlas. Es así. O porque Claro, se recrudecen de otra manera las cosas, pues bueno, si hay que hacer cosas más estrictas, pues se harán, porque es por un bien de todos, sí, porque nos tocará, probablemente ninguno de nosotros al dependerá, final lo pase y ya sí, está. sí, dependerá de dos factores, un poco la evolución de esos contagios, la evolución de esa maldita curva, ¿no? Que nos está creando bastante histeria últimamente y dependerá, por supuesto, del civismo de la gente, ¿no? Yo creo que mayoritariamente la población española hoy se ha portado, ¿eh? Yo por lo menos en mi calle, que es una calle bastante transitada, no he visto prácticamente gente por la calle o personas iban en ámbito solitario, ¿no? No, sea, no ha habido congregaciones de gente en reuniones sociales, que era precisamente lo que se evitaba. Sí que aquí en Gijón la policía local, por orden del ayuntamiento, ha ido patrullando las calles en búsqueda especialmente o en vigilancia ante los posibles negocios que pudieran estar haciendo un acto de insumisión, ¿no? Pero también he ido por zonas transitadas, ¿no? Como aquí el Paseo del Muro, Paseo de Poniente, y por megafonía han ido avisando a la gente que por favor vayan a sus casas si no es para lo estrictamente necesario. Pero como te decía, Chema, estos programas yo creo que van a ir un poco también de mano de la actualidad, ¿no? Y te voy a dar un par de noticias sobre dos test de coronavirus. Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, da positivo en coronavirus. Acaba de Sí, salir la sí, noticia. ahora mismo según estábamos hablando de ello, he cogido un momento el móvil porque estamos así, entiendo que tanto tú como yo estamos ahí a medio camino entre el portátil, las noticias, cosas que Sí. nos llegan por las redes sociales, es lo que hay, las tecnologías, bueno, ya no diría que nuevas, es la tecnología que impera ahora mismo y sí es verdad que en una buena medida, sabiendo utilizarlas bien, son herramientas muy positivas y efectivamente, hace nada bueno, te iba a comentar, incluso de hecho te iba a comentar un poco por línea interna, digamos, efectivamente que sí, que la mujer del presidente del gobierno, pues al parecer ha dado positivo. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Oye, pues quizás mañana tú y yo lo demos, espero que no, pero bueno. Sí, Pero sí, sí, para que veamos que bueno, que toca a todo el mundo, es decir, que esto le puede tocar a cualquiera, pero lo suyo es ser precavido e intentar rebajar lo más posible las probabilidades de que esto pase, de que te contagies y de contagiar, porque sí. esas otras, que hay gente que está diciendo, no, que yo no tengo nada. O sea, Ujú, ¿tú qué sabes? Lo primero, ¿tú qué sabes si tienes o no? Y es que ujú. aunque sepas fehacientemente que no lo tienes, que en ese caso, que para saberlo tendrías que haberte hecho una prueba, que no se la están Mm. haciendo a cualquiera, No, hay un eh, protocolo, lógicamente, para no bloquear el sistema. Creo que son casos bastante, en cierta medida, aislados, ¿no? Creo que tienes que venir de una zona donde haya habido un número alto
de contagios, tienes que tener unos síntomas bastante evidentes de que pueda conllevar el coronavirus o una patología previa que pueda potenciar esos síntomas o agravar, mejor dicho, o por supuesto a la gente que esté dando positivo, creo que a lo que ellos llaman algo así como ámbito estrecho, ¿no? Que digamos que son los contactos más directos de familiares, amigos, etcétera, también se la están haciendo, pero simplemente creo que lo preferible es llamar a los teléfonos que están facilitando en esas comunidades si se cree que se tiene coronavirus y están dando una serie de indicaciones, ¿no? Sí. Y incluso en algunos casos creo que van a tu casa a hacerte el test creo que con 24 horas de margen de respuesta y según la evolución de esos síntomas, bien o te ingresan o bien te proponen o te obliga más bien a hacer una cuarentena en el domicilio, que yo creo que es la mayoría de los casos. De hecho, hemos visto días atrás como algunas personalidades como puedan ser Irene Montero, Ortega Smith, etcétera, que han dado positivo. Lógicamente sus positivos son bastante mediáticos por representar a importantes figuras de la política española y ellos están dando su punto de vista un poco de que están en sus casas, están bien, tienen que llevar un protocolo que en algunos casos, incluso siendo quien son, algunos no los están llevando, pero bueno, eso es un debate aparte, pero que al fin y al cabo eso, muchos de los positivos es gente que está bien, está normal, está llevando unos síntomas leves, pero que lógicamente se les obliga a un confinamiento para no propagar la enfermedad. Y mira, una última noticia también es que parece ser, y estoy aquí desde la aplicación que permite el ABC, un poco pues todo las noticias de última hora que están surgiendo, ¿no? En torno a esta crisis. La policía interviene con un hombre que amenazaba diciendo que tenía el COVID-19. Y paso a leer. Agentes de policía han tenido que intervenir esta noche en Burlada, Navarra, con un hombre por escupirles a ellos y a sanitarios mientras les amenazaba diciendo que tenía el coronavirus COVID-19. Según informa la policía foral, agentes de este cuerpo han tenido que reducir al hombre que decía que tenía el coronavirus y que ha escupido a agentes forales y municipales y a sanitarios. El hombre ha sido finalmente trasladado al complejo hospitalario de Navarra en una ambulancia especialmente equipada. O Bueno, sea, el que es un demente o un criminal o un delincuente, pues tiene un arma más, si la quiere utilizar. sí, Aunque sí, sea, o sea, ya no te digo que lo tenga, o sea, sino simplemente el miedo de decir, tengo el sí, COVID-19, pero ahí os va, como quien pega con la cuatro tiros al aire, que ¿sabes? con la que está cayendo encima, o sea, andar haciendo esto ya demuestra un poco la bajeza, ¿no? de esta persona que, ya te digo, creo que un poco la unidad de todos nosotros, la unidad de toda la población es lo principal para combatir esto. Esto desde Pedro Sánchez hasta otro tipo de autoridades ya lo estaban diciendo, ¿no? Que la población tiene que estar unida, es un enemigo al que hay que hacer frente, al que se le va a ganar, pero claro, para eso tenemos que colaborar todos, desde los sanitarios, haciendo esa fantástica labor profesional que, aunque suene populista, yo me voy a sumar a esa creencia de que ellos son verdaderamente los héroes aquí, porque están trabajando a destajo, todo para erradicar toda esta problemática, ¿no? Pero también nosotros podemos ser partícipes de ganar esta batalla, pues haciendo medidas que dentro de nuestra condición de ciudadanos están en nuestra mano, ¿no? El quedarnos en casa, el intentar evitar contagios, el evitar ser esos portadores silenciosos, ¿no? Como también hay gente que no presenta síntomas, pero que puede propagar la enfermedad. Sí, de hecho Y ahora en la era del postureo, por eso decía antes, las redes sociales ahora en algunos puntos hay veces que precisamente por la apariencia, o lo que ahora llamamos comúnmente el postureo, que es un mal terrorífico, hay veces, y quiero creer que esta puede ser una de ellas, en las que puede ser un arma, digamos, a nuestro favor, en el sentido de que hay gente que por el qué dirán, por quedar bien, más que nada, por el tema de quedar bien socialmente, pues hace determinadas cosas. Ya no dice, porque realmente el decir no va a ningún lugar si luego haces lo contrario. Entonces, claro,
hay actitudes que se están viendo que yo creo que en algunos casos están motivadas por el tema que te digo del postureo, pero mira, si al final son buenas actitudes, bienvenidas sean, vengan de donde vengan. Y claro, a mí de poco me vale, por ejemplo, que pongas, pues algo así como lo que has comentado ahora, obviamente enaltecer, y en muy poca medida hacemos, porque yo no sé cómo hacerlo más, enaltecer la figura de todo el personal sanitario y de algunos más que vamos a comentar ahora mismo, y de su trabajo, si luego te vas a colapsar la sanidad, o si haces una serie de cosas que no tienes que hacer, que ponen en riesgo a las otras personas y a ti mismo, y con lo cual hacen que la sanidad, valga la redundancia, se colapse en mayor medida. Entonces, bueno, es eso, pero yo también querría, desde luego, aparte, por supuestísimo, de todo el sistema sanitario de España, público y también privado, porque de hecho, si no recuerdo mal, de hecho te pasé la transcripción completa de todo el comunicado del presidente del gobierno. Hay una Ujú. parte en la cual se estima, y ya se ha visto por la mañana en noticias, y creo que ayer también, se estima la posibilidad de que si es necesario se va a tener que recurrir al sector privado, y se está recurriendo de hecho, como de manera auxiliar. Por ejemplo, optometristas de ópticas privadas, eh, bueno, sanidad privada en general, se están utilizando, es decir, siguen abriendo con el riesgo que ello conlleva, pero yo creo que más se está permitiendo más por el hecho de que sean, digamos, auxiliares y liberen un poquito de carga de lo que es la sanidad pública. Claro. Entonces, desde luego, Sí, es de agradecer. Hay gente, incluso hay un hotel en Madrid, que ha donado no sé cuantísimas ujú, habitaciones para aligerar un poco de casos no, digamos, no contagiosos, otra serie sí. de casos para liberar habitaciones, bueno, una serie de De iniciativas, muchas de ellas hecho, privadas, que están, pues, bueno, son encomiables, ¿no? claro, el tema de la sanidad privada, pues nos arroja un poco de luz sobre el por qué el gobierno ha decretado el estado de alarma, que es algo que da miedo su propio nombre, ¿no? Estado de alarma, algo que aquí solo vivimos una vez, pero de manera muy, digamos, muy de tapadillo, ¿no? Con aquella crisis de los controladores aéreos. Pero claro, es que el estado de alarma le permite al gobierno hacer una serie de maniobras, de una toma de decisiones que permite atajar esto o permite luchar contra esto de una manera más vehemente, ¿no? Entre ellas que el Ministerio de Sanidad pueda tener competencias sobre la sanidad privada, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Sí, y bueno, de manera más rápida, que al fin y al cabo es lo que exacto. es, de manera efectiva y de manera rápida y oportuna, porque cuanto antes mejor. Otra cosa que tiene que estar bien hecho, obviamente, pero Ujú. que cuanto antes, pues más efectivo será, me imagino. Sí. Otro test de coronavirus, en este caso negativo, ha sido el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se había hecho hace unos días después de que varias personas con las que se había reunido estaban contagiadas. Él todavía en su última aparición pública dijo que en breve sabe los resultados. Pues bueno, él ha dado negativo, ¿no? Ahora mismo que vive también una especie de emergencia escalonada, tanto en Estados Unidos como en otros países como Francia, incluso Reino Unido, donde parece ser que los casos están multiplicando con moderada alarma, pero ahí está, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, este hombre, si hubiera dado positivo, le habría echado la culpa a cualquiera. Vamos, eso Sí, sí, desde menos de luego. él sería de Desde luego, es cualquiera la como, culpa, sí. es como, bueno, entras en Twitter y ahora, claro, lees a raíz del positivo de la mujer de Pedro Sánchez, pues ahora se está diciendo aquí que, claro, que nos están haciendo creer que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no lo tienen, ¿no? Cuando, en fin, o sea, todo tipo de teorías un poco Se ha criticado hoy, de sobre. hecho, mucho lo de Pablo Iglesias, que ha ido al Consejo de Ministros. Y claro, si lo piensas, dices, no, este señor no es que se salte la cuarentena. A ver, es que, vale, digamos que todos, digamos, estamos, por así decirlo, en cuarentena hasta cierto punto. Es decir, Ajá. es una cosa que tenemos cierta libertad, eso ya es cada vez más estricta, me parece lógico, porque, bueno, es, Ujú. es lo que hay. Sí, Pero la realidad es que la mujer de Pablo Iglesias dio positivo, se está tratando de la manera que sea, estará en su cuarentena, pero este hombre se sabe que no lo tiene porque se hizo las pruebas. sí, sí, sí. La diferencia es que Pablo Iglesias se hizo las pruebas y él no, y él se supone que no Claro, lo tiene. el Entonces, caso es que parece ser que este Consejo de Ministros extraordinario tenía que ser obligatoriamente presencial y, bueno, lógicamente se ha hecho lo que las autoridades sanitarias
han recomendado, ¿no? O sea, se ha hecho el protocolo de estos casos, el cual hay que llevar a cabo Sí, ante claro. alguien que está en cuarentena, porque al fin y al De hecho, cabo, nosotros vamos a otra ver, vez, en cada cuarentena vez más estamos todos, como tú bien está más dices. restringido, claro, la actitud de cada uno cada vez está más restringida a estar en casa, pero de momento seguimos teniendo la libertad eh, y el derecho, claro, a ir a comprar comida. No sabemos si esto aumentará en restricción, pero de momento podemos ir. Si es verdad, por cierto, me ha llamado la atención el hecho de que se supone, se ha dicho un poco por encima, pero yo he oído, no sé si te has dado tu cuenta, Dani, que hay que ir de uno en uno, que hay que intentar Sí, ir sí, sí. lo menos posible en grupo. Entonces, Y bueno, a los que nos estén oyendo que no se sí, hayan dado cuenta, que recomendamos y, bueno, más que recomendamos, no, recordamos, mejor dicho, que, bueno, pues para las cosas necesarias, bajar a comprar rápidamente el pan. Yo también recomendaría incluso hacer, no una salvajada, no el acopio ese, pero bueno, intentar reducir en este periodo que vamos a ver que de momento puede ser, vamos a ponernos en que se expanda, ¿no? Que se amplíe lo que se tenga que ampliar. El caso es que se acabe con esto, pero vamos a partir de la base de que son 2 semanas, que 2 semanas pasan muy rápido, ¿vale? Que el tiempo pasa. En nada vamos a estar hablando de que esto está, digamos, ya sí, terminando, ¿no? Dando erradicado, los ¿no? últimos coletazos. Pero, mientras tanto, el tiempo pasa rápido. Se puede utilizar en casa, hay muchas cosas que hacer. Tenemos cosas productivas, cosas de entretenimiento, tenemos mil recursos, bueno, miles de recursos, ¿vale? Sí. Con lo cual, no hacer ese acopio indiscriminado y deleznable al que hemos hecho referencia ya varias veces, que es vomitivo, sino yo lo que haría desde luego, y es lo que estoy haciendo, es el intentar bajar la menor cantidad de veces posible. Es decir, ya que bajo a comprar a la tienda más cercana, voy a intentar no comprar solo una barrita de pan, sino que digo, bueno, pues me hace falta esto, esto y esto. Ser muy consciente de qué es lo que de verdad necesitas. 4 cosas, o lo que sea, para comer esos días, para asearte, lo que te pueda hacer falta. Hacerte con ello, con responsabilidad, y entonces intentar así no bajar pues otras 3 veces. Por ejemplo, Ujú. ahorrarte, hacer un viaje, en un viaje, hacer una compra de lo que serían pues Claro. 3 o 4 bajadas, sin Hay que, hacerlo hay del que tener en acopio cuenta que indiscriminado, claro. estamos ante una restricción absoluta de movimientos y esto no quiere decir que tengamos que estar enclaustrados obligatoriamente en casa, sino que podemos salir, pero solo para cosas estrictamente necesarias. Y estrictamente necesarias, pues es eso, alimentación, farmacia. Si lamentablemente alguien tiene que hacer uso de los servicios sanitarios, también puede salir. Y claro, se recomienda efectivamente hacer, digamos, viajes individuales y en el momento en el que te cruces con alguien, pues establecer digamos, un perímetro de seguridad que está ahora mismo más o menos estandarizado en el 1,5 metros, 2, ¿no? De hecho, yo ya tuve que comprar un par de cosas esta mañana para ya no volver a salir de casa y me fijé desde lejos en las colas que había, incluso al kiosco que tuve que ir, en un supermercado que está aquí al lado de mi casa y pasé y yo me fijé cómo la gente ya por su propia iniciativa en la calle, cuando hacía cola en el kiosco, ya establecía ese 1,5 metros, 2 de seguridad, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que tener muy inherente a nuestra forma de actuar en estos tiempos y yo supongo que en los supermercados no he vuelto, porque ya hice un poco la compra semanal el mes pasado, no volví durante el día de hoy a ningún supermercado, pero entiendo que se debe estar haciendo lo mismo. Sí, de hecho, mira, mi experiencia personal respecto a esto que estás diciendo, el jueves ya vimos que el tema iba a estar chungo, entonces en el tema de seguir entrenando en gimnasio, ya el jueves se veía bastante claro porque era una cuestión de lógica pura, el Ujú, decir que un gimnasio era un foco tremendo, un posible foco tremendo de expansión, digamos, y de contagio, por razones más que obvias. Eh, Gente exudando, gente hiperventilando muy cerca unos de otros, clases colectivas, en espacios cerrados, estoy hablando de cualquier gimnasio, no de ninguno en concreto. ujú. Eh, Maquinaria, mancuernas, hablaremos de eso ahora, por cierto, los tipos de superficies metálicas, que pasan de mano en mano, con sudor. Bueno, son muchas cosas que obviamente es un caldo de cultivo y eso acabaría pasando. Incluso el tema también del aire acondicionado, que en todos los gimnasios lo hay porque son espacios cerrados.
Entonces ya la lógica ya nos habló de que no había que ir, ya sin ningún tipo de restricción de momento, porque ha sido una cosa rápida, desde que ha pasado ha sido el viernes una cosa y el sábado otra, como en dos fases muy rápidas. Ya jueves y viernes ya veíamos que no era lógico ir, Ujú. que no era lógico y que no era, porque era ponerse muy, muy en riesgo y poner muy en riesgo a otras personas. Y yo ayer dije, bueno, pues nada, lo que hay que hacer es hacer cosas al aire libre. Lo hablaba con mucha gente, que además tenemos en común, precisamente lo hablaba con gente que lo que tenemos en común es precisamente un gimnasio en concreto, un centro deportivo Ujú. al que hemos asistido. Y yo, claro, lo hablábamos, decíamos, mira, pues este es el mes, chicos, es el mes de salir a correr. Hay gente que decía, joder, no me gusta correr, no sé qué. Digo, es el mes de salir a andar, a correr. Yo ayer dije, bueno, pues empiezo mi plan de estas 2 semanas mínimo, va a ser todos los días salir a correr un tiempo determinado, suave, para seguir manteniéndome bien en forma. Y ayer, de hecho, bueno, por fases, cuando salí me crucé, dije, no voy a ir por el día. Esto ayer, viernes, voy a ir por la noche. Salí a las 9:30, ya de noche cerrada, una horita hasta las 10:30. Me crucé, nada más por zona, sabes que yo vivo en una zona, digamos, periurbana ya, de las Sí. últimas zonas urbanas de la ciudad, y ya directamente salgo a una zona que son pueblos, por así decirlo. Es decir, me crucé con dos personas, hay veces que no me cruzo absolutamente con nadie, me crucé con dos personas que iban con el perro y ya instintivamente entre nosotros nos separamos. Simplemente te Sí. miras, a veces que al ser, bueno, la típica esta ley, ¿no? De que cuando pasas la zona urbana ya empiezas a saludarte con la gente aunque no la conozcas, ¿no? Que es una Sí, cosa sí, que pasa es como mucho una. en pueblos y Sí, en sí, sí, caminos, sí. por ejemplo, en sendas. Y, y eso primero, pues a lo que voy, eso es lo que pensábamos ayer. Pues hoy ya no se puede. Y ya está, que no Claro. pasa nada. O sea, sientes y dices, Sí, joder, sí. pues me gustaría hacer deporte a la gente que nos gusta, aparte que es que la mayoría de la gente A ver, necesitamos, ¿no? Salir a es hacer. un sacrificio, entre comillas, porque como bien comentaste antes, a ver, en casa hoy en día todos tenemos los medios para subsistir, ¿no? Ya no solo de manera alimentaria, sino en cuanto a ocio y entretenimiento, ¿no? Yo creo que hoy en día nadie se va a morir de aburrimiento en casa. Pero esto es un pequeño gran sacrificio, pues para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, que cuando todo sea ordinario, cuando todo sea cotidiano, ahí vamos a apreciar lo bien que estamos cuando todo va más o menos dentro de lo cotidiano, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es un pequeño sacrificio que hay que hacer y claro, mucha gente es como si les mandasen a un batallón, ¿no? A Vietnam. O sea, vamos a ver que no. Esto es simplemente, te está diciendo que te quedes en casa, te están dejando hacer acopio de alimentos, simplemente nos quedamos recluidos, porque cuanto más unidos estemos en esto, antes se va a estabilizar la situación y eso es ahora mismo el principal objetivo, ¿no? De hecho, la realidad es que ahora mismo, con todo este tiempo por delante, que ya te digo que va a pasar rápido y pasará y en nada estaremos hablando de Sí, esto como los últimos coletazos, incluso es yo ahora que mismo no sé, claro, hay mucha incertidumbre. Yo no sé si esto finalmente hay ciertas fuentes que dicen que hasta dentro de un mes no se va a conseguir estabilidad. Claro, esto no quiere decir que estemos metidos en casa un mes. Supongo que, digamos, que el cerco legal se pueda ir ampliando, quizá por zonas geográficas, etcétera. Pero quién sabe si igual, claro, yo ahora mismo no sé si legalmente el estado de alarma está declarado para 14, 15 días. Yo no sé si se puede romper antes. Desde luego sí que se puede no prorrogar creo, si a ver, las no coincid- creo que lo si, hagan. si Es que las. una vez establecido, yo dudo muchísimo que, aunque las cifras, no creo ni que den los plazos, el tiempo lógico, que los plazos Ujú. a nivel de tiempo se puedan cumplir antes de esos 14 días. Y yo de pasar algo, yo creo que en todo caso se ampliaría. No creo que de Ampliaría, repente sí, sí. dijeran que esto que no, que con una semana dado. Sí, No. igual como Porque tendrá que prevención haber un puede que se tiempo. aguante, sí, ya está. Yo entiendo que habrá una estimación, supongo, de un tiempo determinado en el que creen que esto se puede, digamos, ir frenando. Y eso será una estimación que entiendo que será bastante menor que esos 14 días o 15. Y habrá ese margen después de X días o de un tiempo determinado, que es el margen posterior, digamos, de consolidación. No creo que se expongan a que el tiempo sea muy reducido. Y si hay que ampliarlo, se amplía. Yo cuento con ello. Es decir, yo cuento con que después de esos 15 días digan, oye, no, que esto tiene que continuar 25. Pues los que Ujú. tengan que serán. Si es que, Sí, que luego lo sí que va a sí haber un que leñazo a nivel económico, pero de todo,
se puede uno recuperar? Vamos a ver. Sí, 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 Eh, desde luego, desde luego. Y sobre todo creo que para la recuperación, digamos que el compañerismo y la empatía entre instituciones y ciudadanos, eso va a ser muy importante, creo yo. Ahí demostraremos si somos una buena sociedad o no. Quién sabe. Decirte que por lo que se comenta por ahí en el ámbito sanitario y demás, se cree que el pico de contagios va a llegar la próxima semana, ¿vale? Quizá luego el descenso sea escalonado, pero se comenta que la semana que viene quizá sea ya el momento de que llegue el pico. Pero claro, es interesante también el ver cómo los medios y ciertas personas de la calle o personalidades eh, hablaban del coronavirus como algo, decían, bueno, esto nada, tendremos un pico de infectados por haciendo mención o relación a una fecha de 7 días atrás y luego ya esto irá cayendo, ¿no? Y efectivamente luego vemos que no, que esto ha desatado el estado en el que estamos viviendo ahora, que parece ser bastante parecido al que se está viviendo en Italia, donde ya llevan 20 días de, digamos, reclusión, ¿no? Ahora mismo las ciudades italianas están absolutamente desiertas, como esas, yo creo que, no sé si decir tenebrosas o fantasmagóricas fotos que nos llegan de la preciosa ciudad de Roma con sus calles totalmente vacías, ¿no? Que es algo que se ha ido repitiendo a lo largo del día de hoy en algunas ciudades españolas. Pero fíjate que yo antes estaba, porque vamos, llevamos tú y yo llevamos todo el día hablando, ¿no? A través de redes sociales, el propio Skype y todo, de un poco cómo estábamos llevando esta movida. De hecho, bueno, un resumen de todo ello creo que está quedando hoy dramatizado aquí. Pero fíjate que yo informándome sobre todo intentando hacer un ejercicio de yendo al pasado de unos días o semanas atrás, recuerda cuando, por ejemplo, Lorenzo Milá, entre cierto sector de la gente de Internet, era casi como un héroe nacional porque estaba restando importancia al coronavirus, ¿no? O sea, estaba diciendo, esto es una gripe, los medios se están pasando un huevo y demás. Ahora casi que Lorenzo Milá tuvo que comerse sus palabras, ¿no? A día, claro, a es día que, de es hoy. que había un punto, pero aparte, si te das cuenta, ha sido muy rápido todo. Y es decir, y el que haya sido tan rápido ese proceso previo, quiere decir que nos está hablando de unos plazos, nos está dando a entender que hay unos plazos muy cortos en estos procesos. Y de hecho tenemos el ejemplo, como bien estás comentando, el ejemplo, nosotros tenemos la suerte, por así decirlo, de tener como ejemplo lo que está pasando en Italia. Nosotros vamos, Ujú. digamos, un estadio por detrás. Entonces hay Sí, que sí. aprender de los errores. Y si es verdad que por la parte del 11 Milán sí que se aplaudió, es decir, bueno, pues ha calmado un poco a la gente, claro, es que es lo que decíamos antes, ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Ni es una salvajada lo que está pasando, sí podría llegar a serlo si no lo gestionamos bien, ni era una simple gripe. De hecho, se sabe que es una cosa que es muy contagiosa y que la realidad es que se va a contagiar muchísima gente. De hecho, a mí me da la impresión como de que todavía hasta la cifra parece que son pocas personas, si te das cuenta, ¿no? Da esa sensación que obviamente no son pocas, porque estamos hablando habíamos dicho 6.300 casi 6.400, ¿no? Y Sí, obviamente van a ser muchas más. Es así. sí, 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 no, sí. El problema es, Ya, incluso Pedro Sánchez en una comparecencia, creo que de hace, no sé si un día o dos, porque claro, aquí los tiempos, estamos hablando de horas casi, ¿no? Pero parece habiendo tanto mare magnum de información, parece como que de una comparecencia a otra han pasado semanas, pero no, han pasado horas y los datos lógicamente se van actualizando y por supuesto las medidas tienen que ir de la mano, ¿no? Creo que era ayer antes de ahí cuando Pedro Sánchez decía que de manera muy fácil se van a llegar a los 10.000 infectados la próxima semana, ¿no? Y de momento yo los creo que, yo datos creo que obviamente, sí, claro. Sí, sí. están probando esto, ¿no? De que probablemente el lunes, martes lleguemos a los 10.000, que ya es una cifra bastante preocupante, ¿no? Todavía más de lo que ya es hasta ahora. Mira, estoy haciendo un cálculo, a ver si me sale ahora mismo. Mira, con los datos que tenemos ahora mismo, sí, sí, tal cual lo que se está comentando estos días.
con los datos que tenemos ahora mismo, que son de 6.393 infectados a nivel oficial en toda España y 196 fallecidos a causa del virus, estamos hablando de un porcentaje del 3,07% de mortalidad dentro de los infectados. Claro, había una cosa que era simplemente echarle un poquito de cabeza, que es lo que pasa muchas veces, y de verdad que digo que para esto, todo el tema en los últimos años de las redes sociales, de esta información rápida, totalmente banal y que no tiene ningún tipo de filtro por parte ni de quien lo envía ni de quien lo recibe, especialmente de quien bueno, sí que al final el que lo envía y quien lo recibe es la misma persona, o sea, no deja de ser una cadena. Sí. Pues lo que pasa es que los datos no dejan de ser una cosa que ves y dices, bueno, entonces, ya está, lo que te dicen, o sea, ya es lo que te comentan. En este Sí. caso, se dice que claro, que es que, oye, que la gripe todos los años mata más gente, la tenemos ya como interiorizada y de hecho nadie piensa en general nadie piensa que lo vaya a matar la gripe. Vale, pero es que lo que no nos ha dado por pensar es en el porcentaje de mortalidad dentro de los infectados. Es decir, bueno, es que han muerto muy pocas Claro. personas de coronavirus ya, pero es que de momento hay pocos infectados. Mira a ver Sí, y cuando eso aumente, a ver cuánta gente va a morir hay que de esa. hay que tener en cuenta algo que ya hemos dejado caer al principio del programa y de la que mucha gente no es consciente, ¿no? El dato de infectados, el dato de test positivos, no está reflejando el número real de gente infectada, No, no, de porque momento no, claro. Hay mucha gente que no no a lo todo sabe. el Claro. mundo, no a todo el mundo se le está haciendo la prueba del coronavirus. Hay más infectados, en realidad. O gente que lo ha Lógicamente tenido y que... que ya lo ha pasado. Es que. Y Exacto, que no, exacto. lo que decíamos antes. Yo mismamente tengo mis sospechas de que puede. O sea, creo que puedo haberlo tenido. No lo sé, a lo mejor fue una cosa normal, pero yo estoy muy, muy malo en las fechas exactas que se dice que es muy probable que hayan sido las Empezó a primeras entrar, sí. cepas que llegaron. Pero No lo sé, pero es... hay gente hay que lo ha que tener estado. Es decir, a esa cifra, obviamente, es menor que la real. Eso es así. sí, sí, Básicamente por lo que estás pero diciendo tú, que hay casos que no se que, saben. O sea, que puede ser ampliamente mayor el número real, ¿eh? Lo que pasa que bueno, no a todo el mundo se le está haciendo la prueba, simplemente hay gente que presenta síntomas y simplemente se les está eh, pidiendo u obligando a una cuarentena en casa con paracetamol incluso, que cuando se presentan síntomas leves, creo que con un paracetamol para bajar la fiebre, con eso ya es suficiente para llevar con más o menos estabilidad el proceso vírico, ¿no? Entonces, claro, hay un porcentaje de muertos bueno, se dice, se comenta que sobre todo esta gente de alto riesgo, ¿no? Sobre todo gente mayor, que se está llevando a mucha gente mayor, gente que ya había tenido patologías previas relacionadas con temas pulmonares y demás. Entonces, claro, hay una serie ahí de, de sectores de infectados que lamentablemente no están superando esto, ¿no? Pero, insisto, hay, y yo vuelvo a decir, según se está comentando desde ciertas personas relacionadas con el ámbito sanitario, hay muchos infectados jóvenes que directamente no presentan síntomas o lo hacen de una manera leve que, insisto, no hay que tener, creo que, un miedo excesivo al propio virus, sino más bien a las consecuencias que esa facilidad de contagio, un poco mayor o quizá moderadamente mayor que el de una gripe común, está haciendo que todo esto se empiece a descontrolar, ¿no? vale, a colación de precisamente que estamos hablando de los síntomas, creo que no estaría de más que comentáramos un pelín los síntomas y lo que hay que hacer, que es bastante sencillo. Básicamente, si se presentan los síntomas que vamos a comentar a continuación, lo que se está diciendo desde sanidad, desde tanto las instituciones, bueno, ahora mismo ya queda todo totalmente, digamos, centralizado, es decir, se ha comentado en lo que es la información, bueno, la información oral que ha dado el presidente del gobierno a colación de lo que va a ser el Real Decreto, que se va a promulgar, entiendo que mañana se hará público, que estamos a la espera de Sí, que, bueno, que se esta haga noche en público teoría, ya ¿eh? esta noche a lo mejor, bueno, pues Debe estar estamos en muy el pendientes BOE de ya, ello. imagino. Pues puede ser, mira, pues a lo mejor durante el programa tenemos algún hueco para intentar buscarlo, porque bueno, antes del programa no estaba.
Y bueno, pues a colación de eso se centraliza, digamos, prácticamente ya todo a el ministerio y la figura del ministro o ministra que esté a la cabeza de ese organismo en la competencia que sea, pero especialmente el de Te sanidad y confirmo que ya está, cuestiones. ¿eh? Ya Sí, está el BOE está. publicado. Vale, Ahora perfecto. mismo ya está. Bueno, pues digamos que ya te queda todo, digamos, centralizado con el Ministerio de Sanidad, todas las competencias en sanidad y en otras que no cubran una serie de ministerios que sí que se han designado para ello. Vale, a este respecto, yo ahora mismo estoy en la página del Ministerio de Derechos Sociales, bueno, una serie de. Y Ministerio de Sanidad, perdón, y la página del Ministerio de Consumo, y pone teléfonos de información. Yo creo, no sé si está realmente actualizado, porque me estoy fijando en un dato. Es decir, la recomendación que se ha dado, bueno, más que recomendación, pauta que se ha dado es que las personas que crean o que necesiten información, pero especialmente porque crean que tienen una serie de síntomas que ahora comentaremos, son síntomas bastante Ujú. sencillos, por cierto, y precisamente pues, pueden ser confundidos con un catarro, una gripe, bueno, es que no vayan a urgencias, porque se produciría un colapso totalmente bestial y de hecho se está Ujú. produciendo. A ese respecto, lo que hay que hacer es llamar a un teléfono que depende de la comunidad autónoma. Y lo que estoy viendo aquí, Dani, es que en la página pone el de Asturias, que es el 112, y hasta donde yo sé no es el 112. Se ha No, dicho por activa y por pasiva que es ya un se ha teléfono habilitado otro. concreto, que es un teléfono que yo, si me permitís un momentín, voy a ir a mi agenda, porque me lo han pasado varias personas del Es ámbito, un, amigos personales, gente sí, conocida de verdad. es un Lo voy a decir 984 ahora mismo, 100 ¿eh? 400 Mira, el 9. COVID-19, voy a editar porque si no voy a llamar sin querer. Mira, es 9, aquí en Asturias, en Asturias, luego ya cada uno puede buscar el de su Ujú. comunidad, porque claro, yo tampoco me aventuro a decir, hay una serie de teléfonos, pero no me fío mucho de los que son 061, 112, etcétera, porque me imagino que habrá cambiado, para no Ujú. colapsarlo con las urgencias reales, ¿no? De a lo mejor accidentes o cuestiones varias, ¿no? Aquí en Asturias, ese teléfono es el 984 10 0400, es decir, 984 100 400. 400, sí. Muy sencillo. Ese es el teléfono al que habría que llamar si una persona, en el caso de nuestra comunidad autónoma en la que residimos, Asturias, ve que tiene unos síntomas y, bueno, pues para que se Sí. le dé cierta información y si hiciera falta, estamos seguros de que un personal sanitario iría a visitarlo a su casa personalmente, lo cual, pues bueno, reduciría muchísimo el riesgo de posible contagio a nivel general. Ujú. Entonces, dicho esto, pues que la gente se procure. Yo, por ejemplo, eso lo tengo simplemente, no me costó nada cuando me lo dieron un par de personas que son trabajadores y trabajadoras de la sanidad, en este caso de aquí de Asturias, porque quisieron que se difundiera esa información rápidamente para no colapsar el 112, que es básicamente por lo que se ha hecho. Se ha habilitado un teléfono que es para eso, específicamente. Sí, sí. Pues lo que he hecho, lo primero es tan sencillo como nuevo a anotarlo como nuevo, si lo diré, como nuevo contacto en mi agenda personal y ya está, ahí está, para que lo quiera saber, le puedo pasar el contacto y si nos hace falta en casa, pues se llama y no pasaría nada. Y para Eso eso hay es. un personal que está para ello. Bueno, en cuanto Claro. a, bueno, esto va en relación con, estoy buscando ahora mismo la pestaña porque tengo como 15 pestañas abiertas Sí, con sí, información, los son los síntomas, síntomas, síntomas sí, bastante sencillos, mira. los tengo por aquí. El problema es que, bueno, problema entre comillas, es que son similares, muy parecidos a Claro. los de la gripe común, ¿no? Y Hay tenemos, pues, alguno que es un extra, que bueno, que casi sí, casi vale más, en este caso, tener casi prácticamente todos para darse cuenta de que muy probablemente sea claro. eso. El Y más común, estos, fiebre, desde luego. sí, y la Eh, fatiga, ¿no? Y la sí, tos mira, seca. tos seca, Estando, efectivamente, y la disnea, es decir, esa sí, fatiga permanente, dificultad para para respirar, respirar. ¿no? Hay una prueba que vi ayer que creo que era de un doctor, al parecer argentino, me parece. Él comentaba la necesidad, digamos, el valor de beber de vez en cuando agua, básicamente a lo mejor cada 15 minutos, echar un par de traguitos para que los posibles virus que pudieran estar, digamos, en la boca, en la lengua, en la garganta, se vieran arrastrados hacia el interior y, bueno, pues con la serie de fluidos, con los jugos gástricos, acabaran muriendo. Y aparte, en cuanto al tema de la disnea, que es, al parecer, uno de las cosas, digamos, un poquito más características de Sí, este más. coronavirus, que quizás se Ujú, iría más lejos de un catarro normal, ujú. quizás sea más diagnóstico, ¿no? Había un proceder, digamos, un protocolo que sería todas las mañanas inspirar, y creo que era aguantar, inspirar como muy rápido,
aguantar el aire e intentar aguantarlo mucho tiempo, de 10 a más de 10 segundos, de alguna manera. Si en cierto momento se nota esa fatiga de no poder aguantar mucho el aire dentro, o incluso dolor o lo que sea, o mucha presión, eso significa que los alvéolos no están trabajando como tienen que trabajar, que hay, digamos, una disminución a nivel muscular o lo que fuera. Yo, desde luego, no soy sanitario, no soy experto en esto, y se notaría bastante con esa, pues que la capacidad Sí, pulmonar en ese momento, a nivel respiratorio, está baja. Y sí. luego, bueno, pues tenemos también cansancio normal. Claro, que el Sí, cansancio, el dolor muscular es el llamado igual quebrantamiento. ¿Sabes? sí, viene un poco derivado unos de otros, ¿no? Porque también es Sí, eso, la secreción del goteo nasal, el dolor de garganta, de cabeza, y la la diarrea. fiebre, ¿no? Sí, y bueno, se habla de eso, también de escalofríos y malestar general. Bueno, los escalofríos también pueden venir un poco derivados de la fiebre, ¿no? La fiebre es casi Sí, como claro. el síntoma común de todas las personas que han ido sufriendo estos procesos y que finalmente han dado positivo. No obstante, también se informa de que estos síntomas varían bastante en cada individuo y que hay personas, como decíamos, que prácticamente no sienten estos síntomas. Y que, bueno, como sucede en la gripe, estos síntomas se agravan en las personas mayores y en sujetos inmunodeprimidos y también con enfermedades crónicas como pueda ser la diabetes, ¿no? O incluso algunos tipos de cáncer o, por supuesto, afecciones pulmonares, ya que el COVID-19 ya en sí es como una neumonía, ¿no? Dicho Mm. así resumidamente, es una afección De hecho, neumológica. precisamente por eso, por favor, toda la gente que nos puede estar escuchando, ese llamamiento a el no colapsar el sistema sanitario, precisamente en favor de esta gente que sí que puede necesitarlo, porque es mucho más vulnerable que aquellos que tenemos la suerte de no tener ninguna patología, de no sufrir, de estar ahora mismo en un estado de salud bueno. Y bueno, que obviamente que sí, que somos igual de vulnerables a poder contagiarnos, pero no a la acción, digamos, de ese virus, de esa enfermedad dentro de nuestro organismo. Si la mayoría de la Ujú. gente se va a recuperar, una amplísima mayoría se va a recuperar cogiéndolo a tiempo y guardando calma. De hecho, mismamente con la propia cuarentena en la que estamos todos, ya eso, la mayoría de la gente, es lo que le va, esa obligación, ¿no? Por así decirlo, Sí, entrecomillado, es lo que le va a curar a la gente que se haya contagiado. Pero bueno, y luego, aparte, bueno, lo que decíamos de la transmisión es básicamente aérea, como otras afecciones y otras infecciones de carácter vírico o, bueno, o bacteriano. Pero claro, aquí entraba un dato en el cual, pues, en varios medios de comunicación se ha estado, no diría mintiendo, porque no quiero creer, de verdad, o sea, quiero creer que nos han dicho con conocimiento de causa, sino muchas veces por quitarle hierro, y valga la expresión por lo que vamos a decir ahora, se han dicho cosas que no son verdad. Se habla sobre la supervivencia, ¿no? Ha habido estudios, porque además esa es otra, la producción a nivel científico y a nivel académico, o sea, de publicaciones, es ujú, flagrante ahora mismo. Los médicos científicos están trabajando a un nivel extremo ahora mismo con una cosa que ha surgido hace muy poco, y obviamente una serie de estudios han hablado sobre la supervivencia, mejor dicho, del virus en superficies afuera de un organismo biológico, en superficies duras. sí, Y en este hay caso, sí, sí. muchas como opiniones, ¿no? Encontradas de esto. Yo he escuchado que 12 horas, gente que dice 10 minutos, no No, no, sé no, no, si para nada. tienes algo por ahí más Está contrastado, porque... muy comprobado que puede durar días. Se habla incluso de Ajá. 3, 4 días de pervivencia en superficies, por ejemplo, metálicas. De ahí lo que comentábamos de, por ejemplo, emplazamientos, instalaciones deportivas, gimnasios. Estamos hablando de mancuernas, estamos hablando de, sobre todo, pues material metálico, en muchos Bueno, casos, o en el cual incluso puede pervivir días. que se está hablando mucho ahora, sobre todo con lo que va a pasar en próximos días, donde la gente mayoritariamente va a ir a los supermercados, los carritos de la compra, ¿no? Por ejemplo, Es que tener en cuenta que ahora mismo ir al supermercado, o sea, si se permite, es porque es primera necesidad, pero hay mucho riesgo también de contagio allí. Y hay de que tener en hecho, cuenta, están hablando incluso eso de ir con guantes, vigilar mucho tema
tocar cosas comunes, ¿no? O sea que bueno, mucho cuidado también con ir a la compra, ¿eh? Sí, por Dios, a toda esa gente que, especialmente, ¿no? Cuando va a coger algo que directamente te metes en la boca, véase frutas en autoservicio. En aquellos supermercados cada vez más que tienen autoservicio, en el cual tú coges, ya te ponen las medidas de higiene, pero por favor que se extremen más. Es decir, entendamos que no es el momento de empezar a pesar y a, y a menear el melón, a ver cuál es el mejor y todo eso. Bueno, pues vamos a coger, yo creo mejor, vamos a coger la mallita de naranjas por un extremo por el plástico y nos la vamos a llevar a casa. Son medidas que son de lógica y ya está. A colación de esto, por cierto, es que es lo que decía antes, que por cierto antes, Dani, me acabo de dar cuenta de que te dije, son solo 20 segundos y creo que he estado como 6 minutos hablando seguidos, hace ya un buen rato. Sí, Pero bueno, esto va surgiendo como surge, sí, ¿no? sí, claro, claro, claro. A colación de esto, si bien son obviamente, bueno, una labor encomiable, pero en estas situaciones y en todas, desde luego, pero bueno, claro, en estas es como que llama más la atención y la gente se conciencia más de ello, de todo el personal sanitario, desde el primero hasta el último, que es yo, para mí son, por encima de horas, para mí casi son gente que son magos, y Sí, lo hemos tal hablado cual. muchas veces, especialmente a cuestiones de estas ya de que se nos escapan a nosotros de nuestro conocimiento, como por ejemplo la cirugía, las urgencias, bueno, todo este tipo de cosas que encima tienen menos nivel de planificación, menos tiempo de reacción y de planificación. Yo, desde luego, y bueno, no soy el único, ni mucho menos, cualquiera que tenga un poco de sentido común, es obvio, a toda esta gente que sigue trabajando especialmente en grandes superficies, sobre todo supermercados que siguen abriendo, que no hay que olvidar una cosa, y bueno, es lo que hay, los dueños, los grandes empresarios de esas grandes superficies se están forrando con Sí, esto, claro, se están a ver, forrando, siempre hay beneficiarios de todas las es lo que tragedias, hay, ¿no? O sea, pero no son los que están en la primera línea de batalla. Y esa gente que está atendiéndonos en los supermercados, más grandes, más pequeños, cuanto más grandes, pues más riesgo. O a lo mejor incluso, bueno, depende, porque a lo mejor hay supermercados más pequeñitos, pero que precisamente por ser una instalación más pequeña entra una gran cantidad igualmente de gente sí, sí, y, sí. y el riesgo es mayor Bueno, por mayor contacto. O sea que bueno, que no hay que también, mira, subestimarlo, pero que esa gente desde una... luego está muy desprovista además de medidas de seguridad, Sí, tiene sí, que seguir sí, yendo a sí. trabajar, son miles de personas las que pasan, contacto con dinero. Es decir, no estamos hablando de una instalación como un hospital, por ejemplo, en el que a priori hay Mm. más riesgo por cuestiones, bueno, obvias, pero a ver, el riesgo de contagio en un sitio como este, en el cual además la gente ahora mismo, mucha gente está yendo en unos niveles mentales totalmente compulsivos, Sí, pero de todos modos que si el riesgo llevas es los muy grande. métodos de prevención, mascarillas, guantes, etcétera, disminuyes bastante, ¿no? Las posibilidades de contagio. Pero bueno, respecto a lo que hablamos de dueños de supermercados y demás, también hay que mencionarlo todo. Y es que hoy una de las noticias que sale a última hora de la tarde es que una cadena de supermercados con bastante presencia aquí en Asturias, que no sé si quieres que digamos el nombre o no. A mí me Bueno, da igual, vamos, yo no tengo ningún bueno, problema, ¿eh? Alimerca Sí. parece ser que va a otorgar a sus empleados una paga extra Bueno, ni extraordinaria menos. debido a la enorme carga de trabajo que están llevando debido a todo esto, ¿no? Que Eso está y pasando. la carga de trabajo y repito, el tremendísimo riesgo que tienen de Sí, contagio ahora riesgo, mismo a esa gente, efectivamente. que es elevadísimo. O sea, mientras los que obligados, podamos o no, hay mucha gente que vamos a pasar un mal mes a nivel económico, eso es así. Mucha gente, la Ujú. mayoría creo que va a pasar un mes muy fastidiado a nivel económico, pero la obligación, al fin y al cabo, nos ha permitido quedarnos en casa. Y tenemos que quedarnos Sí, en casa. Es que de hecho, y precisamente es tan por esa simple como gente, eso. O sea, es que es eso, precisamente por esta gente que está obligada a estar ahí en esa tienda, totalmente expuestos, más obligación tenemos nosotros de quedarnos en casa. O sea, Ujú. porque es que realmente hay que pensarlo así, es que es un privilegio el Sí, sí. poder realmente quedarnos en casa y no intentar exponernos lo mínimo y exponer lo mínimo a otra gente, porque es que la diferencia entre ahora mismo tu caso y el mío, por ejemplo, y el de una gran mayoría de gente, comparado con esa gente que tiene que estar en los centros comerciales, mm, porque esa empresa puede abrir y porque tiene que haber unos mínimos bueno, pues de abastecimiento a la población, es tremendo. Y yo creo que hay gente que no lo considera, desde luego, Sí. al igual que la sanidad. La sanidad tiene lo que tiene, pero en este punto ahora mismo yo Mm. equipararía a los dos sectores, desde luego. Sí.
Y yo, si quieres, Chema, para quizás ya dar un poco el paso al siguiente programa, que yo creo que hoy ya hemos, no sé, hecho una introducción más o menos completa de Sí, lo sí, que nos sí. espera estos días, ¿no? Voy a leerte una noticia que yo diría que ha salido hoy mismo y dice lo siguiente, ¿no? Dice: China da crédito a una teoría de la conspiración que culpa a Estados Unidos del coronavirus. Sigo leyendo el subtitular que dice: un portavoz de Exteriores, Tan Liang, sugiere en Twitter que el ejército estadounidense pudo traer la enfermedad a Wuhan, donde estalló la pandemia en enero. Tengo que tener una exclusiva del periódico South China Morning Post, que asegura haber visto documentos oficiales. Los primeros casos se detectaron el 17 de noviembre, pero fueron ocultados por las autoridades. Claro, A esto es mí, la otra cara, ¿no?, de todo esto, ¿no? Las son llamadas teorías tejmanejes que conspiranoicas, nosotros. las manos negras, las informaciones que seguramente nos ocultan. Yo no sé ahora mismo si tienes ahí información del paciente cero, que es importante, ¿no?, encontrarlo para No tengo, trabajar en la no, sí, vacuna no. y demás. Se llegó a decir que era norteamericano, ¿eh?, pero no de manera oficial, Sí, eso claro. decía. A ver, vamos a ver. Y esto, introducción, por ejemplo, al programa de mañana, al que ya emplazamos a todo el mundo. Es un compromiso hacer otro programa mañana, a la hora. Ya quedaremos tú y yo para hacerlo a una hora Sí, determinada. Supongo que habrá novedades y si no, pues bueno, seguiremos comentando un poco, aunque sea que sea casi como experiencia personal, pero seguro que va a haber novedades a sí, aunque sea nivel, un diario de a bordo, un desde diario de luego, sí, sí. confinamiento, lo haremos. La cuestión es que, a colación de lo que estás comentando, se ha citado muchas veces el tema de la gripe española, no sé qué. Mira, la gripe española fue muy mal llamada gripe española, ya lo comentábamos antes, porque fue una epidemia a nivel mundial que se llevó por delante un mínimo de 50 millones de personas. Sí, que se O dice sea, pronto, ¿eh? Se que dice es pronto. salvaje. Se llama española porque fue precisamente porque España no estaba participando en la Primera Guerra Mundial. España sí, digamos que destapó o investigó mucho más. Desde España se investigó y se destapó mucho más esta cuestión Sí, porque la y mayoría de los aportó todos países, los datos que se claro, pueden aportar, ¿no? porque la Como mayoría de los países otros. beligerantes, no, a la mayoría de los países beligerantes que estaban metidos dentro de este conflicto armado no les interesaba para nada, pues sacar a la luz, y a los cuatro vientos decir: mira, pues es que hay una gripe que se está llevando a todo Dios. Y de esos, bueno, 50 millones mínimo, se está hablando que igual es el doble, es una cifra doble. O sea, evidentemente de aquella, el nivel de capacidad, digamos, técnica como para poder contar los muertos, cuando estamos hablando de muertos a millones, son unas estimaciones, pues así, digamos, por encima. O sea, que obviamente serán Ujú. muchísimo más. Ya te digo que hay fuentes que hablan de incluso 100 millones de personas muertas. Pues, por ejemplo, se hablaba de que una de las cosas era lo de los focos. Otra cosa que te comentaba por la mañana, creo que lo hablamos un poco por la mañana mientras preparamos, bueno, y casi hablamos de la posibilidad de hacer este programa que ha surgido ha surgido hoy, de hecho, la idea, hace Sí, sí, sí. escasas horas. Sobre la marcha, vamos. Hablábamos de esta cuestión de la gripe española, de que precisamente se demostró con estudios muy posteriores, porque ha habido estudios sobre cadáveres incluso, de que hubo muchísimos más muertos entre los militares. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de trincheras kilométricas, Ujú. que mucha gente lo habrá podido ver en la reciente película 1917, trincheras de kilómetros en las que vivían hacinados cientos y cientos y cientos y cientos de soldados durante meses. Obviamente muchos ya morirían de lo que fuera, y estamos hablando de un caldo de cultivo totalmente de muerte en ese aspecto. Pues morían muchos más jóvenes que veteranos. ¿Por qué? Porque los veteranos en muchos casos ya habían estado expuestos a enfermedades y cepas anteriores, y entonces tenían hasta cierto punto una serie de anticuerpos que no habían generado los nuevos soldados. Y los nuevos soldados llegaban y morían en semanas, o menos incluso. Sí. Y otra cosa era el foco. El foco se había puesto en... O sea, el foco todavía no se sabe a ciencia cierta dónde fue. Se habla de Oriente Próximo, Oriente, China, pero es que se habla muy seriamente de la posibilidad de que hubiera sido en Kansas Sí. el foco principal, el inicio, y luego de Ujú. ahí a donde fuera. Y claro, ese salto de Kansas a, digamos, ultramar, o sea, al otro lado del océano, pues bueno, se tuvo que dar de alguna manera. Obviamente, Sí. muy alentado por la Guerra Mundial, pero bueno, pues a Ujú. colación de esto, efectivamente, sí. Hay gente que a mí me parece indignante,
gente que está hablando, bueno, y altos cargos, por cierto, infectados, bajo un acto total de irresponsabilidad por su parte, no el haberse infectado, desde luego, sino el luego haber organizado, asistido a, bueno, creo que todos sabemos de qué estamos hablando, Sí, cuando de se sabía que mítines estaba en un y grupo de riesgo por manifestaciones, haber etcétera. Sí. viajado a determinado país, que me parece increíble, ¿no? Más todavía cuando es una persona que está criticando las labores del gobierno de turno, porque tú eres de la oposición, porque estás Ujú. haciendo que es otro acto deleznable, me parece, que es algo que hemos visto ahora mismo, supongo que tú también lo habrás visto, pues determinado sector de la oposición. Y con esto no estoy diciendo que yo esté a favor ni en contra de ningún sector político ni nada. Pero lo que yo Sí, creo que no es de simplemente se recibo hablan es de que los hechos. eso, en una situación en la que se está viviendo ahora mismo, no a nivel ya solamente de este país, sino a nivel global, pero que bueno, nos incumbe lo que se está haciendo a nivel poblacional general, que se supone que es un momento en el que todo el mundo tiene que estar unido, todo el mundo tiene que remar en una misma dirección para intentar frenar esto, que es lo que va a acabar pasando tarde o temprano, esperemos que más pronto que tarde. Lo que no puedes hacer es campaña con esto. Sí, se Las está haciendo críticas, la campaña, campaña, sí, todos campaña unidos, pero política. sí, sí, Luego en las redes sociales también ves como los fanáticos políticos que siguen a sus figuras políticas como si fuesen rockstars están aprovechando todo esto para lanzarse mierda los unos a los otros, cuando precisamente lo que se pide, yo creo que es la unidad, ¿no? Muy, muy necesaria. Pero como siempre, de todas las tragedias se intenta sacar carroña, ¿no? Como esos buitres que muchos son. Y así estamos, ¿no? Algo que nunca cambiará, la estupidez humana. Y haya gloria, haya fracaso, haya éxito o haya tragedia, siempre van a estar ahí. Entonces, en fin, poco más que añadir, yo creo ya. sí, bueno, yo creo que si quieres, lo que nos ha faltado desde luego es bautizar a este podcast. Así que bueno, no sé, la gente se encontrará el título. Yo creo que si quieres debatimos ahora Sí, ahora off the fuera de record, micro. ¿no? Sí. Sí, sí, y ya, pues cuando estemos, ya lo tengamos establecido, lo ponemos ahí en el nombre y ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? Porque sí, primer podcast, pero no sin nombre, muy bien. O sea, Bueno, hombre. Pues nada, amigos, amigas, gente que nos habéis acompañado o que bueno, en el momento que queráis. Este podcast ya sabéis que lo podéis escuchar en el momento que queráis. Esperamos haberos entretenido, que hayáis pasado un buen sí, rato, que os hayáis informado, que sigáis las recomendaciones, que paséis de la mejor manera pues este periodo, que bueno, no es ujú, sencillo, pero no pasa nada, no se eso acaba es. el mundo y lo que tenemos que Simplemente hacer es entre todos, pues bueno. prudencia, tranquilidad, mucha higiene básica, un poco de sentido común y, por favor, conciencia de la problemática a nivel institucional que puede pasar ya no tanto por el virus, sino por su facilidad de contagio, ¿no? O sea que simplemente un poco Sí, de, pensar, de verdad, es pensar un poco más allá. Simplemente sí, decir, ver ¿qué, dos qué dedos de pasa si yo, frente qué y un proceso poco hay de... para que a mí me llegue a mis manos no sé qué? O sea, lo que parece una cosa muy sencilla, obviamente tiene un proceso detrás y simplemente pensar y ya está. Es no poner en peligro ni tu salud, ni, por supuesto, la del resto de personas. Así que, dicho esto, nosotros seguimos trabajando, Dani, codo con codo, aunque, bueno, Eso codo es. con codo con distancia, obviamente. Sí, En nuestro caso, de bastante más mentalmente, de un claro. metro y Estamos, medio. eso es. Digamos, porque de momento creo que esto de manera digital no ha habido ningún contagio todavía, ¿no? Creo. No, no, no. De Que momento se sepa. todavía no. Que se sepa, no. Así Así que que, nada, bueno. estaremos aquí en la brecha, estaremos aquí recluidos y, por supuesto, comentando todas nuestras impresiones, todas esas informaciones que nos puedan llegar e intentar dar una perspectiva civil de todo esto y veremos a ver ante esta incertidumbre cuánto se puede alargar, aunque seamos optimistas y esperemos que no más de estos 15 días previamente estipulados, pero con todo seguiremos aquí informando, desde luego. Bueno, pues mañana nuevas páginas de este diario, de este cuaderno de bitácora que escribiremos Dani y un seguidor, Chema Vázquez. Así que
Que por cierto, yo no sé si había dicho que yo era Chema Vázquez y que tú eras Dani Rodríguez. Bueno, no sé. Es que, Sí, es sí, que en mi han caso salido las sí. cosas como muy. Yo, Puede yo, ser, no sé. yo, yo creo que me presentaste a mí nada más. Pero bueno, es Puede igual, ser. te acabas Vale. de presentar tú. Mañana sí que presentas tú y me presentas a mí. Así Perfecto. que hasta mañana, Dani. Seguimos hablando, seguimos en Hasta contacto mañana y hasta mañana a todo el mundo. Así que buenas noches. y buena suerte.